Bendito Padre, te damos gracias por poder estar aquí reunidos alrededor de tu palabra, Señor. Esa palabra que es viva, eficaz. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que es el Divino Maestro, vamos a pensar en los eventos futuros. Y oramos para que tu Espíritu ilumine la Escritura, que sea clara en nuestros corazones, que podamos comprenderla y atesorarla en nuestra mente y corazón. En nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Vamos a ir rápido, pero primero quiero a ver si el pastor me ayuda. No se me vaya, pastor. Primero quiero mostrarles un gráfico para que todos estemos ubicados, el que dice eventos futuros. Ahí está. En este gráfico, a ver si me obedece a mí, en este gráfico ustedes tienen ahí señalados los principales eventos que están en el plan de Dios. Es interesante cuando uno estudia la Biblia que mucho de la Biblia en el momento de ser escrito fue profético, es decir, contenía profecías, hablaba de eventos futuros. La gran parte de la Escritura ya se ha cumplido de una forma exacta y literal. Así que el pensamiento, la conclusión lógica es que lo que falta cumplir igualmente habrá de cumplirse en una forma literal, tal cual lo dice la palabra. Los eventos que Dios ha preparado, especialmente pensando en su iglesia, el primero es allí el arrebatamiento. Ese es el primer acontecimiento, que no hay nada que lo detenga, es decir, no tiene que pasar nada para que después pase el arrebatamiento. Podría suceder, es un evento que podría suceder ahora mientras estamos hablando, sería muy bueno, ¿no es cierto? Tras el arrebatamiento, fíjense, ahí en el arrebatamiento estamos marcando dos cositas que ahí vamos a ver, que significa la partida de los creyentes vivos, más la resurrección y partida de los creyentes que ya han dormido con el Señor, y ese será nuestro tema en el día de hoy. Después, tras el arrebatamiento en el cielo, tenemos la iglesia es arrebatada, el tribunal de Cristo, tras el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Mientras tanto, mientras esos acontecimientos se celebran en el cielo, aquí en la tierra se desarrolla la tribulación. 7 años terribles, nuestro Señor Jesús, en su sermón de Mateo 24 y 25, le llamó tribulación, y él mismo dividió este periodo de 7 años en dos partes. Una primera parte a la cual él llamó principio de dolores, y una segunda parte que él definió como gran tribulación. ¿Por qué este periodo de 7 años, mejor dicho, disculpen, voy a empezar la frase diferente? ¿Por qué este periodo llamado la tribulación dura 7 años? Bueno, mañana lo vamos a ver y está relacionado con una profecía de las más famosas y más impactantes de la Escritura, que es la profecía de Daniel capítulo 9, la llamada profecía de las 70 semanas, y mañana será el tema de nuestro segundo estudio, así que ahí vamos a conversar un poquito más de eso. Concluyendo la tribulación, lo que pondrá fin a ella es la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir otra vez a este mundo. Cristo vendrá en una forma muy diferente a como vino la primera vez. La primera vez vino en la forma más humilde que uno podría imaginar, ¿no es cierto? Naciendo en un pesebre, un lugar apropiado para animalitos, no para seres humanos. Pero el Señor no encontró lugar en el mesón y fue a ese lugar. Nació de la forma más humilde que uno podría imaginar. Su segunda venida será un evento totalmente diferente y será precedido de todos estos eventos de la tribulación, y Apocalipsis 19 nos habla de lo que sucederá. Será una venida en gloria, una venida en la cual todo ojo le habrá de ver. ¿Y a qué viene el Señor? El Señor viene para establecer su reinado. Bueno, algo se enojó. Bueno, no sea problema. Viene para establecer un reinado de 1000 años, llamado el milenio, mencionado en Apocalipsis capítulo 20, ahí está, y tras el milenio se producirá la resurrección de los incrédulos de todos los tiempos para enfrentar el gran trono blanco.
y tras ellos todos aquellos que a lo largo de toda la historia humana, desde los tiempos de Adán hasta esos tiempos, todos ellos serán condenados en el gran trono blanco, los que no han creído en el mensaje del amor y la gracia de Dios, y les espera tristemente el infierno. Tras ello habrá cielos nuevos y una tierra nueva, la eternidad con Dios. Básicamente este es el plan, el programa de Dios. Así que no estamos estudiando lo que alguna persona ha imaginado, ni siquiera alguien muy espiritual o muy conocedor o un teólogo muy famoso, no. Lo que Dios ha revelado en su palabra. Y nuestro tema hoy será el arrebatamiento. Así que les invito a ir a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a cambiar la placa y vamos a ir a nuestro PowerPoint para ver en cuanto a 1 Corintios capítulo 15. Y ahí dice versículo 51. Vamos a leer 1 Corintios 15 desde el versículo 51. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las porciones características que nos hablan acerca de la tribulación. A ver si podemos tener ahí el... No, ese no. El otro. Ahí está. A ver si lo podemos tener. Ahí está. Arrebatamiento o ira. Esas son las dos opciones. Cuando el mundo, un hombre o una mujer en este mundo se pregunta ¿qué es lo que me espera en el futuro? Tiene una de estas dos opciones. Porque un día el Señor vendrá a buscar a los suyos, a los que han confiado un día en Él como su Salvador, y los que no sean tomados, arrebatados de este mundo, pasarán a ese tiempo que veíamos recién llamado la tribulación, el tiempo del juicio de la ira de Dios. Así que es uno de estas dos, no hay tres, es una de estas dos alternativas la que espera a todo hombre o toda mujer. Fíjense, la primera referencia sobre el arrebatamiento se encuentra en Juan, capítulo 14, versículo 3, donde el Señor, hablando a sus discípulos, les enseña, les da una promesa al decir: si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, ven la promesa, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta sería la primera vez donde esta porción, donde se sugiere la idea de que el Señor Jesús va a volver a tomar a los suyos. Dice, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo. O sea, les voy a tomar para que estén conmigo. Eso es lo que se llama la bendita esperanza del creyente. Una esperanza fundada en la palabra de Dios. Es decir, una esperanza que merece toda nuestra fe, considerando de quién viene, nada menos que nuestro Salvador. Ahora, fíjense, la palabra rapto o arrebatamiento, a veces se traduce rapto o arrebatamiento, en el latín es rapto, por eso se usa así, en el griego es arpazo, y significa, como ustedes pueden ahí leer, tomar por la fuerza, llevar de un lugar a otro o trasladar. Eso es lo que significa el rapto, el arrebatamiento. Cuando nosotros
buscamos ejemplos, podríamos encontrar dos ejemplos de ideas de rapto. La primera está con el profeta Elías. Ustedes recuerdan que Elías se daba cuenta que Dios le estaba mostrando que ya se acercaba el tiempo en el cual él vendría a buscarlo. Y Elías fue uno de esos hombres junto con Enoc que no conocieron la muerte. Porque mientras estaba hablando con su discípulo Eliseo, dice ahí, 2 Reyes capítulo 2, que vino un carro de fuego con caballos de fuego, le separó de Eliseo, le arrebató y se fue a las alturas, a la gloria, de esa forma, una forma sobrenatural. Él no hizo nada, él estaba parado y fue tomado. Ahora, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, quizá un evento más parecido es el que sucede con la desaparición de Felipe ante el etíope. Ahí está. En Hechos capítulo 8 tenemos a Felipe que es llevado al desierto. Y cuando es llevado al desierto, parece un poco extraño porque Felipe estaba teniendo un ministerio muy fructífero en Samaria, pero fíjense lo que es la dirección de Dios, los propósitos de Dios, los caminos de Dios, que la mayoría de veces no logramos entenderlos con nuestra mente. La cuestión que él fue al desierto y yendo al desierto de pronto se cruza con un hombre que era de Etiopía, que estaba leyendo la profecía de Isaías y acercándose al Señor, Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y se ve que Felipe le explicó muy bien, porque al cabo de un tiempo, siguiendo en el camino, porque el etíope le hace subir a su carro, le empieza a explicar Felipe, en un momento llegan a un lugar donde hay agua, y el etíope le dice, aquí hay agua, ¿qué impedimento hay para que yo sea bautizado? Entonces, quiere decir que Felipe aprovechó muy bien el tiempo, y hasta le explicó en cuanto al bautismo, y Felipe le dijo, mira, si crees, bien puedes. Así que se detuvo el carro, descendieron al agua, y Felipe bautizó al etíope como un testimonio de su fe en ese Salvador que había escuchado, del cual venía leyendo sin entender. Pero el relato es muy interesante porque dice que al salir del agua, de pronto, ¿ven? Ahí está la proporción. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató. ¿Ven? La palabra arrebatar, de donde hablamos nosotros del arrebatamiento. Le tomó, sin que Felipe pudiera hacer nada. Le arrebató y dice que el etíope no le vio más. Algo parecido a eso será el acontecimiento que espera a la iglesia. La desaparición así instantánea. Vamos a ver algunas particularidades en cuanto al rapto. Particularidades del rapto. Hemos visto, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 51, que es un misterio. Misterio. Es un concepto que vamos a desarrollar enseguida, pero va a haber, no todos vivirán este acontecimiento en la misma forma, porque algunos creyentes, dice el Señor, a través de Pablo en su palabra, no todos dormiremos. Sabemos que en una forma maravillosa la palabra de Dios habla de dormir cuando se refiere a la muerte física del cristiano. ¿Por qué? Porque aquel que está en Cristo no conocerá la separación de la muerte, no conocerá la muerte tal cual el incrédulo la vivirá. Es un dormir en el Señor. Lo cierto es que habrá una diferencia y aquí viene un misterio. Hemos visto también que habla de no solo un misterio, el versículo 52 nos habla de un momento y después el versículo 53 nos habla de una metamorfosis. Así que podríamos con 3 palabras bosquejar estos 3 versículos. Misterio, momento, metamorfosis. Vamos para allí. Primero, es un misterio. ¿Qué significa la palabra misterio? Bueno, en la Escritura la palabra misterio tiene un uso diferente a la que quizá en nuestro diario hablar le damos a ese término. Alguien de pronto dice, estoy leyendo una novela de misterio. Parece que el asesino es el mayordomo. En la Biblia, un misterio es otra cosa. No tiene nada que ver con eso.
En la Biblia, un misterio es un secreto sagrado, un secreto que ha estado guardado por Dios por mucho tiempo y que en determinado momento es como si Dios descorre el velo y lo da a conocer. Y realmente el arrebatamiento es un misterio. ¿Por qué? Porque hasta este momento en que en 1 Corintios 15 Pablo va a mencionar el misterio y a hablar y explicar cómo será ese momento, nadie hablaba de eso. Los creyentes no estaban esperando eso. Ustedes pueden recordar que cuando el Señor se fue, cuando el Señor ascendió dejando a sus discípulos, y los discípulos estaban ahí viendo cómo el Señor iba perdiéndose entre las nubes. ¿Ustedes recuerdan cómo 2 ángeles se pusieron al lado de ellos? Y dice, ¿qué están mirando? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso es lo que los ángeles le dijeron a los discípulos. Así que a partir de ese momento, la expectativa de los discípulos, de los que creyeron el mensaje de ellos, de la iglesia, era, en los primeros años, esperar el regreso del Señor. Ahora, lo que dijeron los ángeles no es que está equivocado, porque dijimos, cuando veíamos el mapita de los eventos futuros, que el Señor va a volver, así como se fue, va a volver. Pero ahora aquí Pablo, en 1 Corintios 15, explica que antes de que suceda ese evento, de que el Señor vuelva a la tierra, se ha de producir el arrebatamiento del creyente. Entonces, él lo llama un misterio, un secreto sagrado. 23 veces aparece la palabra en el Nuevo Testamento. Cada vez habla de algo que estaba escondido en el Antiguo Testamento. Y realmente ustedes van a ver, sobre 11 temas en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra misterio. La primera vez que se utiliza el Nuevo Testamento es en Mateo capítulo 13, donde ahí tenemos 7 parábolas que el Señor llama los misterios del reino de los cielos. Así que los misterios siempre es una verdad que ha estado guardada como escondida y que en determinado momento Dios en su omnisciencia decide darla a conocer. Y aquí vemos que sobre este tema Dios revela a Pablo el acontecimiento, después el Espíritu Santo guía a Pablo a escribir lo que recibió en revelación para los corintios y para cada uno de nosotros en este día. Entonces, en primer lugar, ahí tenemos 23 veces algo que está escondido. Fíjense un par de ejemplos. En Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y por ejemplo también Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, esto es un misterio, como dice claramente este último versículo. Algo que estaba oculto desde los siglos, desde las edades, pero que en determinado momento Dios dice, ha llegado hoy, en este momento, vamos a descorrer el velo y vamos a dar a conocer este misterio. Así que el arrebatamiento, en primer lugar, es un misterio, porque es una verdad que estuvo mucho tiempo escondida, guardada, y que Dios un día quiso revelar a su iglesia. Muy bien, seguimos, vamos a ver qué es un momento, porque lo vemos en el versículo 52. Dice, en un momento. Realmente en el griego, donde Pablo, el idioma con el cual Pablo estaba escribiendo, casi digo escribiendo. Sí, escribiendo está bien, ¿no? Ya, no sé, estaba escribiendo, en el idioma que él estaba escribiendo. Él escribió en atomoi. La palabra griega ahí traducida a momento es atomoi. ¿Por qué? Porque la palabra átomo significa literalmente inseparable. Es algo tan pequeño, que es imposible de separar. Entonces, Pablo ahora va a decir, habló del acontecimiento oculto por mucho tiempo, hoy Dios lo ha revelado. Pero no es un acontecimiento que tardará semanas, meses o años. No, es un momento. Y utiliza esa palabra, atomoi.
algo tan corto que es imposible de dividir. Fíjense inclusive que nuestras Biblias dicen en un abrir y cerrar de ojos. Y realmente no es la mejor traducción. Quizá últimamente las versiones más modernas utilizan esto porque es una expresión de uso diario, ¿no es cierto? Algunos de ustedes vamos al mecánico, mira, tengo este problema, en un abrir y cerrar de ojos te lo soluciono. Decimos enseguida en un abrir y cerrar de ojos. Pero si ustedes, por ejemplo, investigan la versión antigua de Reina Valera, la versión antigua, la de 1909, dice en un abrir de ojos. No dice en un abrir y cerrar. Porque piensen ustedes, si es un evento tan rápido que es indivisible, abrir, cerrar, son dos momentos. Por eso realmente el texto habla de un abrir de ojos. Y no solo eso, es una metamorfosis. ¿Por qué? Habrá una transformación de dentro hacia afuera. Dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Entonces, tres aspectos. En un momento. Un breve momento. Ahora, fíjense qué demostración del poder de Dios. Porque en un momento Él producirá un milagro en cada creyente que ha habido desde que comenzó la iglesia. Desde que comenzó la iglesia. Porque esto no afectará solamente a los creyentes que estemos vivos cuando se produzca, sino que afectará a toda la iglesia, porque es el cumplimiento de la promesa de Juan 14:3. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Por eso Pablo en el versículo 51 dijo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces fíjense la diferencia. Hoy, si pensamos en la iglesia, hay muchos de nosotros que estamos vivos, aquí sobre la tierra, pero otros que han dormido en el Señor. Quizás al decir eso yo pienso en mi madre, mi padre, mi abuelo querido, en otros que he amado sin llegar a conocerlos, por lo que mi padre me contaba, mi madre me contaba, y así podemos pensar, ¿no es cierto? Pero fíjense, el misterio, esto afectará a todos, porque los que estén durmiendo en el Señor resucitarán, mientras los que estemos vivos seremos transformados. O sea, fíjense, es maravilloso. Es una demostración de la omnipotencia de nuestro Dios. Que en un momento, millones y millones de hombres y mujeres salvos por la gracia, el amor de Dios, hombres y mujeres que entraron en la familia de Dios por la obra incomparable de la cruz, hombres y mujeres que fueron aceptos, como dice Efesios, en el amado por la obra de Cristo, serán buscados en un momento. No todos dormiremos. Repasemos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Fíjense que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ven? Los que han muerto, los que están durmiendo en el Señor, resucitarán con un nuevo cuerpo. No un cuerpo como este. No un cuerpo como este que necesita anteojos, o bastones, o qué sé yo, un ajuste de columna, nada de eso. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo como el que tenía nuestro Señor tras su resurrección. Un cuerpo que podía traspasar, entrar a algún lugar sin necesidad de abrir la puerta. Un cuerpo que podía comer, aunque no era necesario para la subsistencia comer. Es decir, que entonces aquellos que han dormido ya en el Señor, en un momento resucitarán de esa forma, pero los que estén vivos, los que estemos vivos, porque quizá es un evento que sucederá muy pronto y quizá nosotros lo experimentaremos, seremos transformados. O sea, sin conocer el paso del dormir, de morir, del dormir en el Señor, recibiremos un cuerpo idéntico al de aquellos que resuciten. Tanto los que resucitan como los que son transformados han de recibir un mismo cuerpo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Hay otra porción muy importante para completar este cuadro del arrebatamiento, y lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vayamos allí. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Y dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estas son palabras de gran consuelo para todos nosotros. Porque la verdad que recuerdo una vez mi nieto, bueno, uno de mis nietos, tengo 9, pero uno de mis nietos que ahora tiene 16 años, cuando era chiquito, un día le dice a mi esposa, a su abuela, dice, la vida es triste. No recuerdo exactamente por qué, pero con sus 9 años él había llegado a la conclusión de que la vida era triste. Pero la verdad que sí, hay muchas alegrías, pero también a veces hay muchas razones por las cuales derramar lágrimas. Y una de ellas es la separación de los seres queridos. Yo recuerdo, mi madre vivió una enfermedad muy larga, estuvo 2 veces internada, la última vez 40 días, y hace muchos años donde quizás sin duda no había los elementos médicos que hay en el día de hoy. Y yo tenía 19 años. Mi mamá había vivido una experiencia que una enfermedad del corazón, su mamá había partido cuando ella tenía 18 años. Y yo recuerdo que mi mamá estaba en un proceso que el dolor cada vez era peor. Y el médico un día le avisó a mi padre, dice, bueno, cuando los dolores sean muy fuertes, vamos a dormirla para que no sufra más. Yo me acuerdo ese domingo, todavía lo puedo sentir como si fuera hoy, el último abrazo de mi madre. Porque ella había sufrido, había vivido lo que era sentir que la madre se iba. Ella tenía 18, yo tenía 19, mi hermana tenía 14. Todavía recuerdo y siento ese abrazo. Y quiero decirles, pasaron más de 50 años y todavía extraño. Y el día que me casé, entré con mi hermana. Y estuvo bien. Pero yo quería entrar con mi madre. El día que nació nuestra primera hija, uno de los primeros pensamientos que cruzó mi mente, cómo le hubiese gustado a mamá conocer a su primera nieta. Entonces, la vida tiene esas cosas que tienen tristeza, pero Pablo dice, miren, la separación de los seres queridos es una realidad, es parte de la vida. Y la sufrimos, y extrañamos, y derramamos lágrimas. Pero él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aunque la muerte física es algo igual en el creyente como en el inconverso, en el sentido que de pronto el corazón deja de latir, el ser deja de respirar, el médico dice no hay pulso, tanto en el creyente o como en el incrédulo. Sin embargo, dice Pablo, aquel que ha colocado su fe en Cristo no tiene que ver la muerte y la separación de una forma que produzca una tristeza como aquel que no tiene esperanza. Porque el creyente tiene esperanza. No una esperanza así fundada en una ilusión, una esperanza segura. A veces alguien dice, bueno, sí, espero que aquello se dé, espero, y es simplemente una expresión de deseos. Pero la esperanza del creyente está fundada en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. No quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Fíjense,
nos aclara más lo que aprendimos en 1 Corintios 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. No es por un año, 2, 10 o 20, así estaremos siempre con el Señor. Y él concluye, por tanto, considerando todo lo que les estoy escribiendo, alentaos unos a los otros con estas palabras. Así que Pablo escribe para que los creyentes no estén tristes, porque la muerte es una realidad, hay separación, hay tristeza, pero hay una bendita esperanza. Esta es la bendita esperanza del creyente, que un día Dios habrá de llamar a los suyos. Así que está la resurrección, y vemos que aquí, aunque 1 Corintios 15 nos dice que todos habrán de ser arrebatados, aquí nos explica cómo. Primero los que han dormido en el Señor. Ellos resucitarán con ese cuerpo glorificado. Dice, nosotros los que estemos vivos no vamos a ir antes de ellos. No precederemos a los que durmieron, sino que habremos por... ¿Dónde estoy? Porque el Señor... Me perdí. Ahí está, versículo 15, al final. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, el versículo que tenemos ahí, con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Luego nosotros. Y entonces así seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire. O sea, el Señor vendrá, pero no será visible al mundo porque el Señor estará en el aire. Vendrá a buscar a los suyos recibirán un cuerpo glorificado y se encontrarán con el Señor en el aire, y dice, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Ahora hay una cuestión que podríamos llamar aquí la polémica sobre el rapto o el arrebatamiento. ¿Cuándo sucederá? Y hay algunas posiciones. Hay algunos que piensan que antes de comenzar ese periodo tremendo de la ira del Dios, del juicio de Dios, llamado la tribulación, la iglesia será quitada. Esto es lo que se llama el arrebatamiento pretribulacional. Hay algunos que piensan que la iglesia pasará la primer mitad de la tribulación y en el medio de la tribulación será arrebatada. Otros piensan que la iglesia pasará por toda la tribulación, los 7 años, después ascenderá, se encuentra con el Señor en el aire y vuelve con el Señor. Y aún hay otra posición que habla del rapto parcial, que dice que antes de comenzar la tribulación, la iglesia, el Señor viene a buscar a los creyentes espirituales. Los creyentes carnales se tienen que quedar sufriendo 3 años y medio para purificarse y después se van ellos, ¿no? Esas son 4 posiciones en relación al arrebatamiento. Especialmente la última es muy difícil de aceptar, porque veíamos en el programa de Dios que tras el arrebatamiento está el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Imagínense que la iglesia es la novia de Cristo. Imagínense, hombres, aquellos que se han casado y que un día estábamos en la iglesia esperando ver a nuestra amada novia entrando con su vestido. Imagínense si de pronto cuando entra viene con una muleta porque le falta una pierna y le falta un brazo. Esa no es la que yo elegí. No, la parte que falta viene dentro de algunos años. No es así. Ahora, antes, en la mitad, en el final, bueno, hay varios versículos que nos ayudan a entender cuándo será el momento en que esto sucederá. Nosotros creemos en el arrebatamiento pretribulacional. Lo que queremos decir es que antes de comenzar la tribulación, el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Su iglesia no conocerá la tribulación. Y hay varios versículos que vamos a ver. El primero está en 1 Tesalonicenses capítulo 1,
versículos 9 y 10, donde dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjense esta expresión del versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, preste atención, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ven? Jesús que nos libra de la ira venidera. Así que si la tribulación es el tiempo de la ira de Dios, el tiempo en el que Dios va a juzgar a la humanidad incrédula, aquí el versículo dice que el Señor nos libra de la ira venidera. Tenemos otro versículo más en el capítulo 5, versículo 9, donde dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a volver a la placa y vamos a ver ahí. Fíjense, un versículo más en Apocalipsis 3:10 antes de seguir con el tema. Apocalipsis 3:10. Y allí el Señor está escribiendo su carta a la iglesia en Filadelfia, y al llegar al versículo 10, una carta hermosa, ¿no? Porque algunas de estas cartas son de reprensión, de corrección, pero en esta carta no hay ninguna corrección, solo ánimo y un desafío a la iglesia. Y dice en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, observen, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo también te guardaré. En Primera Tesalonicenses dice, te libraré, te guardaré, te protegeré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces estos tres versículos con claridad nos dan la idea que no es el plan de Dios que su amada esposa, la iglesia, pase por este tiempo de la tribulación. Y además hay algo que uno puede observar, digamos, como una deducción. En Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, tenemos las 7 cartas de nuestro Señor a la iglesia. Y ahí tenemos cada 8 o 9 versículos. Escribe al ángel de la iglesia, escribe a la iglesia, escribe a la iglesia. Cuando llegamos al capítulo 4, Juan recibe una invitación. Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces Juan sube y entra a ver visiones que nos hablan de los eventos futuros, porque dice, te mostraré las cosas que serán después de estas. Y saben, ahí vemos todas las cosas que sucederán en este mundo, de las cuales muchas mencionaremos en el día de mañana, pero al llegar a ese capítulo 4, 5, 6, 7, 8, hay una palabra que no aparece nunca, y es la palabra iglesia. No se menciona la iglesia en todos los acontecimientos que suceden en el mundo en ese tiempo, y realmente del capítulo 6, 4 y 5 son escenas celestiales. 6 al 19 tenemos el desarrollo de esos 7 años tremendos de la tribulación. 19 es la segunda venida de nuestro Señor. En esos 13 capítulos, algo que no vamos a encontrar en el texto es la palabra iglesia. ¿Por qué? Siendo que habla de los 2 testigos que habrá en este mundo, los 144.000 sellados, siendo que habla de los juicios que van a venir sobre la tierra, siendo que habla del dragón, de la bestia, del falso profeta, habla de tantas cosas, ¿por qué no dice nada de la iglesia? Muy sencillo, porque la iglesia no está. Porque la iglesia no está. Esa es la mejor explicación y la más lógica, que concuerda con los versículos que hemos leído. Entonces, habrá un evento futuro. Por eso decimos que el primer evento en el programa de Dios es la tribulación, es el arrebatamiento de la iglesia, y la iglesia no habrá de conocer la tribulación. No habrá de conocer este tiempo tan difícil, tan triste para toda la humanidad. Es importante no confundir el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Es muy importante, y con eso quiero terminar en esta noche.
quiero marcar bien las distinciones entre ambos acontecimientos. Por lo que vimos en ese gráfico que les mostré al principio, ambos acontecimientos están separados por 7 años, pero a veces leyendo la Escritura, quizá a veces interpretamos que este pasaje habla de la segunda venida de Cristo y está hablando del arrebatamiento, o al revés, está hablando del arrebatamiento y nosotros pensamos que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces, ya terminando, me gustaría mostrarles distinciones entre ambos acontecimientos. Ambas cosas sucederán, es decir, la iglesia será arrebatada y el Señor vendrá por segunda vez a la tierra. Entonces, pero vamos a marcar las distinciones entre el rapto o el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. En primer lugar, en el arrebatamiento, los creyentes son removidos, es decir, son tomados. En la segunda venida, Cristo es manifestado. Recuerden ustedes que en el arrebatamiento el Señor espera a su iglesia en el aire. En cambio, en la segunda venida, según dice el profeta Zacarías, el Señor colocará sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Allí pisará la tierra y dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y en este momento hago un paréntesis para entender algo. Fíjense, cuando Pablo escribía que todo ojo le verá, hace muchos siglos. Hoy un chico de 10, 12 años o un adulto lee todo ojo le verá y lo aceptamos como algo, sí, normal, ¿no es cierto? En Rusia dentro de un poco tiempo va a haber el Mundial y todo ojo lo verá. No hay que estar en Rusia para verlo, por el satélite, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero en estos momentos, ¿saben qué? Honrar a miles y miles y miles de hermanos en la fe, que por ahí en el siglo XVIII, XIX, XVII, XVI, X, no sabían lo que eran las comunicaciones vía satélite. No sabían nada. Y de hecho Dios no necesita usar el satélite para que todo ojo le vea. Pero ¿saben qué? Sin entender, tomaban la palabra de Dios, la creían, confiaban plenamente en ella. Yo me acuerdo que un día hablando sobre este tema con mi mamá, me gustaba mucho hablar de estas cosas con ella. Y yo le pregunté, mamá, ¿cómo es que todo ojo le verá? Y ella me dijo, no sé. Pero si la palabra de Dios dice que todo ojo le verá, podés estar seguro de que todo ojo le verá. Esa es la actitud correcta hacia la palabra de Dios. Cuando hablamos de todos estos eventos, por ahí surge un montón de preguntas. ¿Cómo puede ser que en un momento millones de personas que han muerto y están en las tumbas, sus cuerpos o lo que queda? ¿Ustedes piensan que después de 20 siglos se podrían encontrar los huesos del apóstol Pablo? Es polvo. Sin embargo, la palabra dice que en un momento van a resucitar. Y después dice que en segundo orden, los que estemos vivos, en un momento recibiremos un cuerpo glorificado, transformado. ¿Cómo puede ser? No me pregunten cómo puede ser. Pero lo creo. Porque es algo que demuestra que nuestro Dios es un Dios omnipotente, todopoderoso. Así que en el rapto, la iglesia, los creyentes son removidos, pero en la segunda venida Cristo es manifestado. En el rapto, los creyentes son tomados y llevados en el aire. En cambio, en la segunda venida, Cristo, como recién les mencionaba, regresa a la tierra. En el arrebatamiento o rapto, Cristo viene a reclamar su esposa, la iglesia. En la segunda venida, Cristo regresa con ella. Eso es importante. En el arrebatamiento, el Señor nos llama, el sonido de las trompetas nos despierta, nos vamos con Él. Pero cuando Él venga en su segunda venida, vendremos con Él. Porque Pablo dice, estaremos siempre con el Señor. En el arrebatamiento, o tras el arrebatamiento, comienza la tribulación. Pero tras la segunda venida de Cristo, se establece el reinado milenial. 1000 años el Señor reinando sobre la tierra. El arrebatamiento es un hecho inminente. No hay que esperar que suceda nada, puede ser en cualquier momento. En cambio, la segunda venida de Cristo está precedido por un montón de acontecimientos que son los que sucederán en los 7 años de la tribulación, multitud de señales. El arrebatamiento es para la iglesia, exclusivamente para la iglesia.
Y es importante que entendamos que cuando estamos diciendo iglesia, estamos hablando de la iglesia verdadera, que es el grupo, los millones y millones de personas que colocando su fe en Cristo son redimidos por la sangre de Cristo. En cambio, la segunda venida tiene que ver con Israel y tiene que ver con el mundo. La iglesia viene con el Señor. El arrebatamiento es un misterio. En cambio, la segunda venida fue predicha en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el arrebatamiento o tras el arrebatamiento, los creyentes serán juzgados. Será nuestro primer tema de mañana, el tribunal de Cristo. Esa será en nuestra primera charla mañana, hablaremos sobre eso. En cambio, en la segunda venida de Cristo, Israel y los gentiles han de ser juzgados. En el arrebatamiento, los gentiles, es decir, los que no son ni de parte de la iglesia ni son judíos, no son afectados. Pero tras la segunda venida de Cristo, los gentiles serán juzgados. En el arrebatamiento, Israel no es afectada, pero cuando viene el Señor en su segunda venida, viene a cumplir los pactos hechos con Israel. Ustedes no se olviden que, por ejemplo, en Génesis 12, Dios hace un pacto con Abraham. Le dice que salga de Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida. Ese es un pacto incondicional. Quiere decir que cuando llegue un momento, Dios va a cumplir su palabra. Ese pacto fue ratificado en el capítulo 26 con su hijo Isaac. En el capítulo 28, ratificado con el nieto de Abraham, Jacob. Y cuando vamos a 2 Samuel, capítulo 7, vemos que hay otro pacto que se llama el pacto davídico. Dios hace un pacto con David de que un día un hijo suyo iba a reinar sobre el trono de Israel. Ahora uno dice, bueno, Salomón fue rey sobre Israel y era el hijo de David. ¿No se habrá cumplido en él? No, porque el pacto davídico decía que un hijo suyo se levantaría y reinaría eternamente. Salomón reinó 40 años y murió. Pero el hijo de David que vendrá es aquel Jesús, descendiente por la carne de David. Los pactos con Israel se cumplirán. Hay dos figuras que hablan de Cristo, la estrella de la mañana y el sol de justicia. No sé si alguna vez han visto la estrella de la mañana. Para verla hay que madrugar. Cosa que para algunos es casi como una mala palabra, ¿no es cierto? Madrugar. ¿Cómo en este lugar hablan de madrugar? Alguna vez vi la estrella de la mañana, pero porque de pronto viajando, manejando toda la noche, la vi. La noche puede ser estrellada, pero cuando está por amanecer, por comenzar un nuevo día, las estrellas desaparecen y de pronto uno ve en el cielo una estrella muy potente, la estrella de la mañana. ¿Saben lo que es la estrella de la mañana? El anuncio de Dios de que viene un nuevo día. Ahora, el arrebatamiento es la estrella de la mañana, un nombre que aparece en Apocalipsis 22:16. ¿Por qué la estrella de la mañana? Porque la estrella de la mañana, el arrebatamiento, indica el comienzo del día del Señor. El día eterno, el día del juicio del Señor, un día que comienza en el arrebatamiento y que abarca la tribulación, el milenio y toda la eternidad futura. En cambio, la otra figura es el sol de justicia. Ese sol que ustedes tienen a las 3, 4 de la tarde, que hasta uno ve hasta las lagartijas con ojotas, porque no pueden andar descalzas. Sol de justicia. El mundo conocerá el juicio de Dios, el sol de justicia. Entonces, ambas cosas son Cristo. En el arrebatamiento es la estrella de la mañana, pero cuando derrame sus juicios en su segunda venida, será el sol de justicia del cual habla Malaquías. Y para terminar, podríamos decir así, y esto es bien sencillo y fácil de recordar. En el arrebatamiento, Jesús viene por sus santos, viene a buscarlos. En la segunda venida, el Señor viene con sus santos. Él viene con su iglesia. Y ya terminando, yo quiero hacer una pregunta. Si el Señor en 1 hora produjese el arrebatamiento, si sonase la trompeta llamando a los suyos,
Sinceramente, ¿todos aquí piensan que se irían con el Señor? Amén, amén, amén por los que dicen amén. Pero todos, ahora, si yo le preguntara uno por uno, ¿por qué piensa que si el Señor viene a buscar a los suyos, usted se va a ir con Él? Puede haber varias respuestas. Bueno, hace mucho tiempo que vengo a la iglesia. Está bien venir a la iglesia, pero... ¡ping! Equivocada. Alguno dirá, oh, toda mi familia ha sido cristiana por generaciones. Es una bendición la familia cristiana, pero eso no garantiza que va a ser parte. Otros dicen, bueno, yo fui bautizado, tengo mi nombre en la membresía de la iglesia. Miren, podemos hablar de un montón de cosas que son buenas, que está bien hacerlas, pero ninguna de ellas implica ser del Señor. Implica que cuando el Señor venga a buscar a los suyos, a mí me lleve. Hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, fíjense, nadie, ni el más bueno a los ojos de los hombres, ni el más compasivo, ni el más cariñoso, ni el más simpático, ni el más generoso, nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son palabras del Señor. Él es el camino. Y saben, todos un día tenemos que llegar por la fe a esa cruz donde murió el Hijo de Dios. Una cruz que transformó la historia de la humanidad. Fíjense que cada vez que se coloca una fecha es antes o después de Cristo. Cada vez que escribimos un año, estamos en el 2018. ¿De qué? Después de Cristo. Cuando estudiamos una historia de acontecimientos, invasiones, guerras, dicen años, antes, después de Cristo. El centro de la humanidad es ese acontecimiento sublime que Dios se hizo carne, vino a este mundo para morir ocupando tu lugar, el tuyo, el mío. Porque nosotros merecíamos morir en esa cruz. Porque Cristo murió cargando nuestro pecado. El que era santo, aquel que no conoció pecado, dice Pablo, fue hecho pecado, fue hecho. Por eso él tuvo que exclamar desde esa cruz a su Padre, ¿por qué me has desamparado? Aquel que había tenido una comunión perfecta con su Padre, esa comunión desapareció, porque es como que Dios dio su espalda cuando Cristo fue cargando mi pecado, tu pecado. Ese es el único camino, no hay otro. Yo tenía 8 años. Fue la primera vez que se realizaba en la ciudad de Buenos Aires una gran campaña evangelística en un estadio de boxeo. Había unas 15.000 personas en ese lugar. Yo había nacido en un hogar cristiano, desde chiquito estaba en la iglesia. Y ese día cuando el evangelista dio la invitación de recibir a Cristo, yo me acuerdo que le miré a mi mamá y le dije, mamá, yo quiero pasar. Y ella me dijo, bueno, te acompaño. Claro, era un lugar tan grande, un nene de 8 años ahí, en esa multitud. Y ella me tomó de la mano, me llevó, y cuando llegaba ahí había una señorita que era de nuestra iglesia, que me reconoció, era una de las consejeras, de los centenares de consejeros que había en ese lugar, estuvo conmigo, y ese día, yo lo recuerdo perfectamente, recibí a Cristo como mi Salvador personal. Todos acá tenemos que tener un momento así en nuestra vida. Un momento, quizás no me acuerdo, por ahí alguno dice, no me acuerdo si era el 13 o el 14 de... No, la fecha no es tan importante. Pero saber que hubo un momento en el cual, arrepentidos de nuestros pecados, colocamos nuestra fe en Cristo y en su obra de la cruz, pidiendo perdón y recibiéndole como nuestro Salvador. Eso es lo que todos tenemos que tener, seguridad, para que aquel día, el día del arrebatamiento, no sea un día que nos sorprenda. No vaya a ser que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos desaparezcan y nos quedemos. Quiero decirle, si eso pasa, ya pasó el tiempo. El tiempo de la decisión sabia es hoy.
Como dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Hoy. Hoy es el día que en su gracia Dios te ha traído y te ha invitado y te ha dado una oportunidad de abrir tu corazón a Él. Entonces ya vamos a terminar. Quiero terminar en oración y quiero ayudar a cualquier persona en este lugar que todavía no lo ha hecho. Yo no los conozco. Dios sí. Dios sabe si aquí todos han colocado su fe en Cristo. O quizá hay algunos que no. Entonces yo quiero ayudarles. Les voy a invitar a inclinar su rostro, vamos a terminar en oración. Y allí como estamos aquí en silencio, si no lo has hecho antes, yo quiero invitarte a que le digas al Señor algo así. Dios, decirle ahí en tu corazón, Él conoce tus pensamientos. Dios, sé que he pecado. Sé que mi pecado merece un castigo. Pero hoy comprendo que Cristo murió por mí. Hoy quiero recibir a Cristo en mi corazón, que me limpie de todo pecado con su sangre derramada en la cruz, que me hagas un hijo tuyo. Yo quiero que cuando vengas a buscar a los tuyos, me lleves a mí también. Me gustaría orar por usted, por ti, si has orado así. Si hay alguien en este lugar que ha hecho esa oración de una forma sincera, yo quisiera pedirle que tan solo levante su mano para que yo pueda terminar este tiempo orando por usted. ¿Alguien ha orado así? ¿Alguien ha hecho esta oración, la oración del pecador arrepentido? ¿Alguien ha hecho esa oración? Si hay alguien, levante su mano. Yo ya voy a entregar el tiempo al pastor, pero quisiera orar por alguna persona, si es que hay alguien que ha hecho esta oración. Hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes. Como el pastor ha dicho, mañana a las 4 estaremos aquí. Nuestra primera charla va a ser sobre el tribunal de Cristo. Después seguiremos hablando sobre la tribulación, diferentes aspectos de ese tiempo futuro que este mundo habrá de conocer. Y Dios mediante el domingo conversaremos un poco sobre la segunda venida de nuestro Señor. Muchas gracias. Que Dios le bendiga, pastor.